Muchachos, entonces el día de hoy vamos a resolver el problema de la bicicleta que está propuesto en esta figura, ¿cierto? Entonces, en términos generales, el problema dice que nosotros tenemos que diseñar un mecanismo que nos permita mover las tres partes de la bicicleta de manera simultánea, de tal manera que tengamos una posición contraída, que es la que está como en rosadito, y una posición extendida, que es la que está en rojo completamente. Y que las piezas deben estar sujetas al marco, los mecanismos, como debería ser, ¿cierto? Todo debe estar sujeto al marco. El marco es el mismo tanto en la configuración extendida como en la configuración contraída. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cargar el archivo en el plano alzado. Vamos a croquis, herramientas de croquisar, y vamos a cargar imagen de croquis. Y vamos a buscar la carpeta donde hayan descargado la figura. Listo. Bien. Entonces, vamos a dejar la imagen aquí, le ponemos simplemente una transparencia y vamos a empezar a resolver. Entonces, la clave que yo les digo inicialmente, si quieren presten atención acá, lo resuelvo y ya ahorita ustedes intentan replicarlo en sus casas o sí, pues lo intentan hacer más tarde, al menos para que quede claro y me vayan haciendo preguntas del proceso. Eh, lo más fácil que yo pudiera hacer es, está grabando, sí. Lo más fácil que puedo hacer es pensar que las piezas están en rotación pura, porque digamos así, solo sería un eslabón que pasa por las diferentes posiciones. Entonces, vamos a intentar suponer, por ejemplo, que el manubrio, que es la parte que está acá adelante, ella está en rotación pura. Me dicen que los apoyos tienen que quedar en el marco o lo más cercano al marco posible, pues de tal manera que se vea como un prototipo real. Entonces voy a crear unas líneas de construcción. Por ejemplo, puede ser esta línea que tengo acá. Voy a extenderla y voy a hacerla acá. Perdón, esta misma que tengo acá. Tengo acá. Y voy a decirle, por ejemplo, que esta línea con esta creo una relación de posición y digo que son iguales. Porque realmente no sé dónde termina esa línea. ¿Listo? Pero más o menos comienza aquí y termina acá. Eso es lo que dice. Y yo voy a suponer que esta pieza está en rotación pura. Eso es lo primero que voy a suponer. Por lo tanto, yo voy a crear en el primer croquis, digamos, todas las líneas donde me puedo ir sujetando de la imagen. Voy a hacer un croquis 2, que es donde voy a tener las construcciones, y un croquis 3 donde voy a tener los bloques que luego voy a ir animando. Entonces la construcción me dice que si yo quiero encontrar cuál es el centro de rotación, yo tendría que unir la línea 1, C1 con C2, D1 con D2, eso es lo que me dice básicamente, y donde se intersectan sería el centro de rotación. Entonces esto sería más o menos aquí. ¿Listo? Ese sería el centro de rotación. Si me doy cuenta, no está en el marco, está muy cerca del marco, pero está en una posición cómoda. Digamos, no es descabellado que quede justo en esa posición, porque este marco es esquemático. Entonces, voy a suponer que todo el manubrio, digamos, está girando con respecto a ese punto. Entonces, lo primero que voy a hacer es que en un croquis nuevo voy a hacer un bloque cuyo centro de rotación es ese que está aquí. Entonces, lo voy a dibujar en esta configuración. Como ese es el centro de rotación, voy a incluirlo, o bueno, no, vamos a comenzar haciéndolo por acá. Voy a hacer un croquis, digamos, para tener el contorno de la imagen. Bueno, aquí no se alcanza a ver bien cómo es la parte final, así que me toca como inventármela, no sé. Pero supongo que es hasta aquí.
Esto es simplemente más visual como para que al final se vea más bonito. Pero efectivamente el bloque, en este caso va a ser un cuerpo rígido. Lo voy a hacer hasta acá. Esto va a ser un cuerpo rígido, pero él va a rotar con respecto a este punto que está aquí. Listo, entonces adicional aquí voy a crear, digamos, voy a hacer un círculo. Insisto, esto es para que se vea un poco más bonito. Esto no es necesario, pero simplemente para que se vea un poco más bonito. Y voy a crear una línea que corte esta línea con esta que está acá. Esta y esta son perpendiculares. Y estas son tangentes, exactamente. Y de igual manera, voy a crear una línea aquí que sea perpendicular con esta. Y este punto es tangente con ese que está aquí. Puedo agrandarlo, acortarlo, bueno, en fin, no sé. Y vamos a dejarlo aquí para que nos quede coincidente justo con este punto. Y vamos a hacerle un recorte aquí. O sea, yo estoy pensando ya en la pieza final. ¿Listo? Entonces, voy a seleccionar aquí una cadena, toda esta cadena, y adicional voy a seleccionar esta pieza que está aquí y voy a decir que esto es un bloque y que ese bloque está fijo en este punto. Es decir, que él puede rotar ahí, de tal manera que yo puedo pasar de la posición 1 a la posición 2. Voy a mostrarlo completo. Si ven que él pasa de la posición 1 a la posición 2. Solo encontré el centro instantáneo de rotación, que es este punto que tengo aquí. ¿Vieron? O sea, es relativamente sencillo. Bien. Vamos a suponer que todas las piezas están en la posición contraída, que es esta rosada que está aquí. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a volver un poco. Voy a decir que este croquis 3 va a tener solo los bloques, es decir, los cuerpos rígidos. Voy a deshacer esa operación y vamos a crear, digamos, en el croquis 1, que es donde están las líneas. Voy a hacer lo mismo. Voy a suponer que tengo una línea aquí y voy a pensar que esta pieza también está en rotación pura. Esta que está acá. Eso en el croquis 1. En el croquis 2 vienen las construcciones. Ya habíamos visto estas, pero vamos a hacer estas construcciones que tenemos acá. El método dice que esto tengo que unir C1 con C2, D1 con D2, bisectar los segmentos, extenderlos, y donde se intersectan queda el centro instantáneo de rotación, es decir, este punto que está aquí. Entonces, este punto tiene que hacer parte del cuerpo rígido, atendiendo a lo mismo que habíamos visto hasta este momento. Entonces, en el croquis 2 ya tengo las construcciones, voy al croquis 3, que es donde tengo los bloques, y voy a crear un bloque nuevo. Para eso, voy a pensar en unas líneas de aquí hasta acá más o menos, aquí.
y con eso nos vamos hasta acá. Y cierro aquí. Pero como este es el centro de rotación, pues también lo puedo agregar en la pestaña, ¿cierto? Entonces, puedo hacer algo nuevamente como lo mismo que hicimos ahora. Un círculo, otro círculo. Y podemos decir que este círculo, digamos, es coincidente acá. Y tenemos otra línea desde aquí hasta acá. Voy a decir que esta recta sea tangente con esto. Y puedo decirle incluso que esta recta sea tangente con esto. Se ve más o menos como así. Y voy a recortar para que esto quede como una sola pieza. ¿Listo? Este es mi cuerpo rígido. Lo que voy a hacer es que selecciono la cadena, clic derecho, presiono control aquí y todo esto lo voy a convertir en un nuevo bloque. Y este bloque pivotea en este punto. Listo, aquí esto lo fijamos. De tal manera que esta pieza pase desde ahí hasta acá. ¿Estamos? Vean que estoy construyendo a partir de la forma más básica que hay para los mecanismos. Cuando resolvemos un problema no tenemos que pensar en que las cosas van a ser lo más complicado posible, sino que debemos pensar es al revés, que las cosas debemos hacerlas lo más sencillas posible. Ahora el reto está en que nosotros creemos un mecanismo que me permita mover esas dos partes simultáneamente. Y para eso yo les dije que debían traer para el día de hoy programada la ecuación de Freudenstein, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, la ecuación de Freudenstein está basada en esta imagen que está aquí. Y esto es lo clave. Si usted entiende cómo funciona el método, va a poder resolver el ejercicio sin ningún problema. En este libro, el libro de Hermann y Sándor, le dice que usted puede calcular las longitudes de las 4 barras si conoces una de ellas y conoces los valores de las variaciones angulares de Φ1, Φ2 y Φ3, que son las variaciones en la posición de entrada, y las variaciones angulares de Φ1, Φ2 y Φ3, que son las variaciones angulares de la barra de salida. Si eso es así, nosotros podemos calcular la ecuación de Freudenstein, que nos permite calcular las constantes K1, K2 y K3, pero para poder calcularlas es importante que inicialmente calculemos unos omegas. Y estos omegas van a depender de los valores de Φ1, Φ2, Φ3, Φ1, Φ2, Φ3. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuáles son esos valores? Muy sencillo, con esta figura. Lo primero que él me dice es que hay un valor de Z1 que yo debo conocer. Eso lo supone el método. Para calcular K1, K2 y K3, recuerden que a mí me interesa calcular Z1, Z2, Z3 y Z4. Pero ellos lo calculan suponiendo la longitud de Z1. Y Z1 es el eslabón de tierra. Y nosotros no tenemos que suponerlo porque nosotros lo conocemos. ¿Cuál es el eslabón de tierra? Se los voy a dibujar aquí. Está entre este señor y este señor que está aquí. Ese es mi eslabón de tierra. Esos son mis apoyos fijos. ¿Coinciden conmigo? Esos son los apoyos fijos. Entonces, los ángulos yo los voy a medir con respecto a esta línea de tierra. ¿Sí lo ven? Los ángulos de Z2 los voy a medir con respecto a esa línea de tierra y los ángulos de Z4 también. Entonces, vamos a prolongar un poco esta línea, ¿cierto? A ver, aquí. Bueno, me paro encima y cuando se me habilitan las colinealidades ya puedo dibujarla hacia acá abajo. Ahora, ¿qué voy a hacer? En la posición inicial, voy a dibujarla aquí cortitica. Esta línea está aquí en la posición inicial, ¿cierto? Vamos a ver por qué está en azul. Si está en azul, en teoría se debe poder mover, pero no entiendo por qué. Bueno, ok, sí, ya entiendo. Y en la posición final, ella está de aquí hasta ese mismo borde. Es este que está aquí. ¿Coinciden conmigo? Esta es la barra de salida. Será 4. Y la barra de entrada está en la posición inicial. De aquí hasta, digamos, lo voy a medir hasta este punto. Y la posición final va a ser de aquí hasta acá.
Recuerden que esto es un cuerpo rígido, o sea que lo mismo que gire una parte va a girar todo el cuerpo. Entonces, yo voy a establecer que esta es la recta que me va a definir el ángulo de entrada, el ángulo Φ1, y este es el ángulo Φ3, o sea, la posición final. Por lo tanto, si yo voy a acotar estos valores, y me dice que este valor es de 179.27, ese valor corresponde a Φ1. ¿Sí me hago entender? Es la primera posición. Entonces voy a copiar esos valores que están aquí. Voy a abrir mi archivo en MATLAB, que es este que tengo acá, con el que voy a calcular las longitudes. Y el valor de Φ1 viene siendo ese que copié de SolidWorks. El valor de Φ2 es una posición intermedia, no la conozco, ahorita lo asumimos. Y el valor de Φ3 es 116.49. Si quiero coger todas las cifras, él me las muestra acá en esta casillita. Me dice que es de 116.48, 785858. Y el valor de la posición intermedia, ahorita vemos qué hacemos con él. Listo. Otro valor que necesito es el valor de la Tierra. En este caso, la Tierra mide 225.85. Entonces vamos donde se declara Z1, que es esto que está aquí. 225.85, 429731. 429731. Sí. Y voy a medir los valores del ángulo de salida, que es este hasta acá. Este ángulo que está aquí. Voy a copiar los valores y vendría siendo el ángulo de Φ1. Y en la posición final, él va a tener este que está acá. Listo. 96.58121. 96.58121. 96.58121. 161. Ahora, ¿cuáles van a ser mis posiciones intermedias? Las posiciones intermedias, yo les decía que hay una forma que nosotros, utilizando el espaciamiento de Chebyshev, que era un método gráfico, podíamos encontrar cuáles eran los valores que yo podía utilizar para que el error estructural fuera menor. Pero en la vida real, yo lo que necesito es que cuando estas piezas se estén moviendo, no haya colisión entre partes. Y cuando yo muevo este manubrio, es probable que él colisione con la silla. Entonces yo lo que voy a decir para evitar colisión es que la silla se va a mover hasta la mitad y este manubrio luego también se va a mover hasta la mitad. ¿Cuál es la mitad? La mitad del recorrido. Como el manubrio se mueve entre 179 hasta 116, yo puedo colocar un valor intermedio. Tampoco tiene que ser exacto. Ustedes pueden colocar un valor que esté entre los dos. Por ejemplo, ustedes pueden decir acá es 150. ¿Listo? Quiere decir que está intermedio entre 179, empieza a volverse en la posición 250 y finalmente 116. Y para la barra de salida, entonces nosotros comenzamos con un ángulo de 156 hasta 196 y hay 60. Entonces yo puedo sumarle 30 puntos más, ¿cierto? 30 unidades. Entonces esto me quedarían 126, por decirlo así. Y con esto nosotros pudiéramos encontrar cuáles son las longitudes de las barras que van a definir nuestro problema. Voy a ir borrando estos valores, ya no los necesitamos. No, mentira, que sí los necesitamos. Al menos este sí. Este sí porque esta barra que está aquí, sobre él, que es donde yo medí el ángulo, sobre él va la barra Z2. ¿Listo? Y esta que tengo acá, que también debe estar en azulita, vamos a tener la barra
Z4. Bien. Vamos a borrar esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ejecutar el programa. Y cuando yo le doy calcular, présteme atención a lo siguiente. Esta barra mide 225. Y el problema que voy a tener es que vea las longitudes de las barras resultantes. Esta que es de 2038. Eso es un montón. Esta es de 1198. Y esta es de 836. Quiere decir que las barras me están quedando bastante grandes. Yo puedo empezar a jugar con los valores intermedios. Digamos, ¿qué pasa si en vez de 126 pongo 130? Me doy cuenta que, bueno, no cambió tanto. Una de 2000 pasó a 1700. ¿Y qué pasa si acá en vez de 150 pongo, no sé, 145? Vean cómo se caen las longitudes de las barras. ¿Sí lo ven? De tal manera que Z3, que es la barra acopladora, es la barra más larga y mide 260. Es decir, va a medir casi lo mismo que la bancada que tengo acá. ¿Sí me vamos a entender? Es más, puedo seguir jugando con los valores, pero para ver la aplicación del método, voy a quedarme con esos valores que están ahí. ¿Listo? Esta barra que tengo acá, voy a quitarle este punto que tengo aquí. Voy a dejarla con el ángulo inicial que tenía, que es de 179.28. Esta barra puede seguir alargándose. ¿Cuánto va a crecer Z2? Ella va a medir 91.8781. Entonces voy a ponerle una cota a esta barra y ella va a medir 91.8781. Listo. Quiere decir que ella va a quedar hasta aquí. Eso es lo que me está diciendo. Luego vamos a medir. Le estoy dejando el ángulo para que sepa que tiene que crecer en esa misma dirección, porque es que no tengo otra referencia. Esta barra que está aquí va a medir Z3 a Z4, 63.6509. Entonces le coloco este valor aquí y él me dice que queda más o menos aquí. Perfecto. Queda justo dentro de la pieza. Eso es importante. Este punto no queda dentro de la pieza, pero casi. Casi que le podemos poner una pestañita aquí. Y quedaría como un solo cuerpo rígido. Ahorita lo intentamos hacer para que se vea bien coqueto. Y lo interesante es que si ya yo tengo definido dónde van a estar las juntas, este mecanismo debería quedar definido completamente aquí. Esta distancia de aquí a acá aparece que nosotros vamos a colocarle las longitudes y dice que mide 260. Lo voy a dejar como cota conductora, aunque me ponga problemas, no importa. 260.2322 y acá me da 260.2322. Quiere decir que el método funciona perfectamente. Ahora tenemos que ver que sí pase por las partes que nosotros necesitamos. Entonces, para quitar esta dificultad, yo tengo que quitarle ese ángulo y este ángulo porque él se va a poder mover. Listo. Y lo que vamos a encontrar es que cuando yo mueva, perdón, esta pieza, Control Z, Control Z. Sí, señor. Sí, bueno, no sé si es el momento de hacerlo ahora, que lo pudiéramos hacer, pero voy a decir que este señor que está aquí, esta barra que está aquí, voy a presionar control y voy a seleccionar, no, perdón, voy a seleccionar este bloque que tengo aquí y voy a crear un nuevo bloque que contenga esta línea. De tal manera que si esa línea gira, gira también cuando yo gire el mecanismo también va a girar esa barra. Y voy a decir que este bloque que está aquí también tiene, voy a crear un nuevo bloque que incluya ese bloque y esta barra que tengo aquí. Y lo voy a aceptar. De tal manera que cuando yo mueva, ay, perdón. Como crea un croquis nuevo, él no sabe que él va a pivotear aquí.
Y esta de acá tampoco sabe que va a pivotear ahí. De tal manera que cuando yo gire estas piezas, ella se mueve entre el rango de pues lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Sí. Bien. Esa es como la idea. Debería coincidir exactamente. No sé, hay algo que de pronto 260.2322, sí. 260.2322 y las otras 225.85. Bueno, no sé. Es un detalle menor. Listo. No, no pasa nada aquí. Ahí se ve que él queda extendido en la posición que es. Y digamos, con eso resolveríamos la primera parte del problema. Nos queda mover el resto del mecanismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo solo tuviera dos partes, es claro cómo funciona el generador de funciones. Si me permite mover las dos de manera simultánea. Pero en este caso tengo tres. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es, vamos a dejar esto en la configuración contraída. Es como aquí. Vamos a intentar hacer lo mismo, pero a partir de la tercera posición. Listo, entonces voy a deshacer un poco esto y puedo hacer mi construcción en el mismo croquis 2, ya que no se invaden casi unas con las otras. ¿Qué vamos a hacer? Ahora debemos tener en cuenta que esta pieza da una rotación completa, que es donde está la rueda. Eh, sí, no sé, vamos a suponer, voy a suponer cualquier cosa. Que tengo esto sobre esta barra que está aquí. Y voy a suponer que tengo esa barra que está aquí, es esta misma pieza que tengo acá. ¿Sí lo ven? Cuando esto gira queda acá abajo, ¿cierto? Voy a decirles que son iguales, porque no tengo otra opción. Empiezan en este borde y terminan por aquí, en este punto. Ahora yo tengo que hacer la construcción y luego verificar si se mueve o no se mueve. Este punto que está aquí es este punto que está acá. Y este punto que está aquí es este punto que está acá. Eh, Voy a dejar esta línea aquí y voy a dejar parte de la construcción por acá. Punto medio queda, digamos, el punto medio me queda aquí. Voy a ver si con esto funciona o no funciona. Hasta ahora hemos contado con mucha suerte porque es muy normal que muchas cosas no funcionen. Eso hace parte del proceso de diseño. Entonces vamos a ver si con esto es probable que funcione o no funcione. Entonces eso quiere decir que esta pieza originalmente mueve esto que tenemos aquí y esto llega hasta acá. Vamos a ver si esto se mueve o no se mueve como nosotros deseamos. Para eso convertimos esto en bloque, este en bloque, este en bloque y fijamos estos apoyos. Y lo que hacemos es que esto verificamos si se mueve y efectivamente pasa entre una posición y otra. Hemos contado con demasiada suerte. Listo. Eh, Y aunque yo les diga que esto tiene que estar en el marco, es claro que aquí yo le puedo hacer una pestañita y lo dejo dentro del marco. Sí, claro. Listo. Bien. Ya sé que esto funciona. Entonces voy a darle a aceptar, pero una clave aquí es que todos los bloques deben estar en el mismo croquis. Entonces lo que voy a hacer es que en este croquis que yo llamé bloques, necesito crear esos mismos que tengo acá. Voy a darle en editar. Simplemente voy a decirle que
Qué coincidencia que es esto por aquí. Bien, está bien. Esta línea y esta línea las voy a convertir dentro de este croquis, dentro de los bloques. Y a esta señora la voy a crear como bloque. Esta que está aquí la voy a crear como bloque. Esta que está acá la voy a crear como bloque. Esto lo voy a fijar. Y esto lo voy a fijar. Listo. Estas están como bloques, pero no están pegadas unas con otras. ¿Sí lo ven? Pero no es más que yo coloque la relación de posición que son coincidentes y de esa manera esto se me ensambla aquí. Coincidente. De tal manera que este mecanismo pase y se mueva entre las posiciones. A ver, ¿dónde quedó? Hasta aquí abajo. Hasta aquí abajo. ¿Listo? Bien. Siendo así, ya esto no lo necesitaría. ¿Cuál era? Esto no lo necesito. Entonces lo voy a suprimir. Es más, estas construcciones creo que tampoco las necesitaría. Las voy a ocultar. Y simplemente me quedo trabajando con este señor, con este croquis donde están todos los bloques. Solo que necesito ahora construir el mecanismo generador de funciones que me permite que todo se mueva de manera simultánea. Creo que sí debía haber dejado algo aquí abajo. Esta línea que está aquí. Porque la voy a necesitar. Bueno, ya vamos a ver por qué la vamos a necesitar. Pero para que esto sea más bonito, vamos a construir el resto del mecanismo, ¿no? Esto que está acá, esto que está aquí. Es más, podemos crear un círculo con la rueda. Y voy a decir que seleccionar la cadena, control, esto que está aquí. Esto lo voy a convertir en un bloque, pero adicional a ese bloque, esta pieza hace parte del bloque. Y lo voy a aceptar. De tal manera que cuando movamos esta pieza se mueva todo junto. ¿Listo? Así nos damos cuenta de que nuestra bicicleta así se está plegando como quisiéramos. Bien. Momento de la verdad. ¿Cómo hago yo el generador de funciones entre el primer mecanismo y este que tengo acá? Debo verificar, siempre ustedes deben verificar que si mueven por esta barra cumple o si mueven por la barra de salida cumple, porque no siempre va a cumplir. En algunos casos es probable que con una barra de movimiento, pero por el otro pase por una posición de agarrotamiento. Como en este caso no tenemos ese problema, yo puedo escoger como barra de salida, sea esta o esta, no sé, cualquiera. Voy a suponer que es esto que está aquí. Listo. O esta, no sé, ustedes escogen, pero supongamos que es esta que está aquí. Si esta es mi barra de salida y digamos la barra de entrada se va a mover junto con esto que tengo aquí, entonces yo necesito medir la distancia a tierra. Y lo voy a hacer con una línea constructiva porque tierra en este caso será de aquí a acá. Si hubiera escogido esta otra barra, tierra hubiera sido de aquí hasta acá. ¿Estamos? Bien. Entonces, voy a suponer que la tierra es hasta aquí. Por lo tanto, yo puedo medir esta distancia que está ahí. Y dice que mide 47.642032.
La Tierra mide 47.642032. 20, 32, 57. Bien. ¿Qué nos corresponde? Los valores de Φ1, Φ2, Φ3, Φ1, Φ2, Φ3. Siendo la Tierra medida desde acá, entonces voy a medir los ángulos entre la posición inicial y la posición final del mecanismo. En este caso, la posición inicial es este ángulo que teníamos aquí, y la posición final va a ser en la posición extendida, que es esta que tenemos acá. ¿Listo? De tal modo que, ojo, que yo los ángulos los voy a medir con respecto a la línea de tierra. Este caso es, la línea de tierra es esta, y este ángulo me da esto que tengo acá, 234.06. Ese va a ser el valor del ángulo de entrada, Φ1. Este valor no sé todavía. Y este valor de Φ3 va a ser entre este que está aquí y la posición final, que es esta que está acá. 182.74. 182.74. 03 82 85. 74 03 82 85. Listo. Y para el ángulo de salida, voy a medir los valores con respecto a, tengo que hacer una línea que sea colineal con esta que está acá. Y voy a medir desde aquí hasta la posición inicial que está por esta barra. Y este todavía no sé cuál es. Vamos a cogerlo como el intermedio. Y este valor de C3, vamos a medirlo entre la primera y la última posición. Esta barra está aquí y ella llega hasta acá. ¿Listo? Cuando esta barra gira desde aquí hasta acá. Y el ángulo final viene siendo este que está de aquí a acá. 8.85. Hasta ahí estamos. 8.8528. Ah, no, 25.8129. Bien, ¿cuáles son los valores intermedios? Vamos a suponer que son las mitades. Entonces, este va a ser cuando vaya a la mitad del recorrido. De aquí a acá hay como 50, casi 60. Podemos sumarle 30. Digamos que esto va a ser hasta 210. Y este hasta acá son 120, entonces podemos sumarle 60, digamos 68. Pero nuevamente lo que les decía al principio, vamos a darle calcular y verificamos qué tan largas nos dan las barras. Nos quedan de unas longitudes de menos 165, menos 216 y 334. Ya vamos a ver en qué consiste esos valores negativos de esas barras. ¿Listo? Pero por lo pronto voy a borrar esto que está aquí. Esta que está aquí no la necesito. Y estos valores aquí, este no lo necesito y este no lo necesito. Bien. ¿Qué sé yo hasta este momento? Que la longitud de mi barra va a ser colineal con esta. Z2 me dice que es menos 165. Quiere decir que ya va a ser hacia acá menos 165. Y si yo verifico, es probable que esta barra sea muy larga. O no, no sé. Lo que vamos a ver es que todo mi mecanismo se debe mover con esto. ¿Listo? Él está ahí. Bien. Vamos a probar con ligeras variaciones a ver si podemos encontrar longitudes más cortas. Digamos que no fuera 210, sino 208, por ejemplo. La más larga es de 334 aquí.
Y miren cómo se subió, 6.87. Simplemente 2 unidades. Y vamos a ver si las echamos hacia arriba. 2.12. 3.67. Esto no cambió mucho. Se alargó bastante Z2, que ahora es de 3.43. Podemos dejarlo en 2.10 y podemos jugar con el otro valor intermedio. ¿Qué pasa si lo dejo en 70? 6.60, 7.53. Se subió muchísimo. ¿Qué pasa si lo dejo en 65? Bueno, 92, 253. ¿Cuánto estaba esta? 165. Está un valor alto. 66. 210, 117, 280. Vamos a ver, y si le ponemos 60. Hay tantas cosas que puedan pasar. 55. Bueno, aquí nos queda una barra hasta cortita. Mira, vean vean lo pequeño que nos quedan las barras. También puede llegar a ser un problema, porque ya sabemos que tener barras corticas va a hacer que un agujero quede pegado de otro. Y eso lo habíamos visto, que de pronto usando una excéntrica se podía resolver, pero vamos a cambiarle algo aquí. 54. Siguieron bajando. Vamos a ver, 50. Menos 26, 11, 32. Bueno, vamos a dejarlo así. Me gusta, me gusta. Vamos a ver. Menos 26.1420 para la barra de entrada. Esta que está aquí. Ya no es de 165, sino 26.1420. Recuerden que el negativo quiere decir que él no va en la dirección de la barra, sino va hacia el otro lado. Por eso viene hacia acá, 26.1420. La otra barra Z4 es de 11.0123. Y esa barra, como está en positivo, yo la voy a dibujar sobre esta que está aquí, hacia acá. Y la longitud de esta barra va a ser de 11.0123. Por lo tanto, esta barra queda definida su longitud. Desde aquí hasta acá. Y esta longitud es de 32.4140. Acá da 32.4141. Sí, es que es 32.4140.187. Está bien. Voy a dejarlo así. Esto no sé si vaya a funcionar. Pero nos damos cuenta que cuando extendemos la bicicleta, vean que él pasa de la configuración contraída a la configuración extendida. ¿Listo? Y ahí está, muchachos. Eso es lo que resuelve el problema. Y ya una vez han llegado hasta ahí, han sacado 5. Listo.